Mi gente hermosa de Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, de donde quiera que me estén viendo o escuchando. Aquí en esta mañana ya estamos de día martes. Ha sido una semana bastante movida estos 2 días que llevamos. Pero eso es bueno que el mes esté como en constante movimiento. Así es que eso es bueno. Bueno, ya llegó nuestra invitada, así que la voy a dejar ingresar para seguir conversando con todos ustedes. Es otro día. Hola Víctor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola Alexandra, bien, qué alegría verte. Sí, un gusto verte, Patricia, a ti. Bueno, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, compartiendo sobre tu trayectoria, sobre tu camino, experiencias. Muchas gracias por darte el tiempo. Ay, gracias a ti por invitarme, de verdad que sigo he visto varias entrevistas que has hecho a los colegas y ha sido muy entretenida tu entrevista, tu canal de difusión, todo lo que compartes, así que un honor, muy entretenido. Y Ujú. discúlpame que tuve que atrasar un poquito el horario, pero ya estoy aquí presta y Sí, dispuesta a conversar. tranquila, si son cosas que pueden pasar siempre. Siempre hay un rango de tiempo que obviamente uno le puede pasar a algo o todo, pero lo bueno es que estamos aquí. Todo bien, gracias. Víctor Latorre ahí estaba escribiendo que él es uno de nuestros ilustradores de Dialogando con Alex y siempre a los invitados de Dialogando con Alex le hace una ilustración, así es que pronto te va a llegar ahí como una animación. Él es de Perú. Qué lindo. Ay, amo Perú. Gracias, Víctor Latorre. Yo hace un tiempo estuve haciendo un personaje que hablaba quechua y viajamos a Perú con una serie. Así que amo Perú, amo la cultura, todo lo que sobrelleva toda esa hermosura de la cosmovisión eh, de Perú. Así que Sí, hermoso. es hermoso Perú. Yo también he tenido la oportunidad de viajar, pero no grabando, sino que como de vacaciones y es hermoso, hermoso. Así que un saludo para Perú. Bueno, antes de empezar, siempre nos acompaña aquí el agua Cumulus, agua del aire. Usted puede Mm, conseguir su agua Cumulus en el Instagram de Agua Cumulus o en la página oficial de Agua Cumulus porque ahora están enviando los pedidos a domicilio. Así que imagínense a lo que hemos llegado. Eso es muy bueno porque pueden pedir de cualquier oye, lugar. sí, También genial. Óptica Roxana, que atiende a todos los usuarios, tanto de ISAPRE, FONASA y convenios diversos. Se encuentra en Melipilla, en la calle Ortúzar 529. Cualquier duda la pueden hacer en sus redes sociales y el día viernes hay atención oftalmológica. Bueno, ahí están Oh. escribiendo hartas cositas. Nati Julio, Julio, mi querida sí, Nati. Nati Julio de Rancagua, mi querida. Oh, sí, ahí te ay, mando linda, muchos preciosa. abrazos Te quiero y mucho, besitos. Nati. Bueno, Betty, para comenzar, siempre al comienzo les doy la bienvenida, las gracias por estar en este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Pido siempre si puedes decir tu nombre, a qué te dedicas y de dónde nos estás acompañando, como para hacer un live, para hacer un contexto al live. Bueno, mi nombre es Patricia Cuyul Vargas. Soy mamá de un jovencito de 15 años, soy actriz, soy gestora también, hago formación y vivo en Puerto Montt, donde estoy aquí justamente en este momento, en el sur de Chile, Puerto Montt. Wow, Puerto Montt. ¿Y cómo está el clima por esos lados? Mira, ha llovido, Ale, mucho, pero hoy día, ayer estuvo un poquito más sosegado, como se dice, pero ahora está templadito, está rico, está bonita la mañana, está súper luminosa, pero ha llovido mucho, mucho frío también, pero es un clásico de Puerto Montt, si acá es Ujú. así, es como, Puerto Montt. acá la gente no usa paraguas porque se vuela, no existe, el paraguas no dura mucho por el viento, así que nada, un clima Es, muy particular. es hermoso también Puerto Montt. Puerto Montt Hermoso. es hermoso, hermoso. Bueno, y coméntanos cómo fue el inicio en este mundo de la actuación, cómo empezaste, cómo fue todo este camino.
Este camino partió en los talleres de teatro de mi liceo. Me gustó mucho participar en ese tiempo, en segundo medio. A mí me gustaba mucho la poesía, entonces escribía poemas, así como muy en secreto. Y luego, como un poco para subsanar la timidez de esos años, porque me costaba mucho como hablar, me era muy complejo expresarme, me metí a los talleres de teatro para un poco salir de esta edad. Siempre es compleja, por los 12, los 13, ¿cierto? Hay como una Ujú. fricción emocional. Y uno busca qué quieres hacer, cómo poder, eh, es como, no, qué hacer para no estar en la casa, si al final eso es lo que nos pasa en esa edad, como cómo vincularte con otros grupos. Y encontré el taller de teatro en el liceo. Después de eso me fui a estudiar a Santiago. No conocía nada de las escuelas, cómo se postulaban ni nada, pero tenía un nexo que me hizo llegar primero a Teatro Camino, que es la escuela del Tito Noguera, y ahí estuve mis 2 primeros años de formación y luego nos pasamos a la Universidad Mayor, que fue como hubo un cambio ahí en la dirección. El Tito se hizo decano de la Facultad de Teatro Ujú. y fue muy bonito conocer mucha gente nueva, conocer profesores que son maestros hasta el día de hoy, la Bélgica Castro y Alejandro Sivi, que fueron mis primeros profesores. Y, y fue muy poderoso ese proceso. Yo diría que uno de los procesos más importantes de la vida, yo creo que sí, de mi vida, sí, como de salir de mi nido, de Ujú. justamente Puerto Montt, para irme a Santiago y a saber, no sé, como a conocer otras cosas. O sea, yo me perdía tan mucho, yo vivía perdiéndome en Santiago, porque es enorme. Entonces, como no tomé metro hasta yo creo casi un año después de haber llegado, porque me era muy difícil. Entonces, yo creo que para mucha gente que sale de sus lugares Ujú. de origen es muy difícil adaptarse al entorno. Eh, yo diría que solo en lo geográfico, porque en lo humano tengo compañeras que hasta el día de hoy son amigas, y profesores también que me han acompañado en este proceso de actuar. Pero sí, así empezó. Me fui como bien, como muy pérgola de las flores, Carmela, con mi canasta de huevo a Santiago. Sí, totalmente. De hecho, bueno, te entiendo porque es algo que a mí también me sucedió, Sí, porque yo venía de Calama, pero yo venía, mira, imagínate, tú venías del sur, yo venía del norte. mira, y lo viviste igual así, ¿o no? Sí, igual Como era. es así porque yo también era chica, venía como recién saliendo de colegio, 18 años, llego acá como 19 y nunca había estado como, yo creo que eso es lo que nos pasa, como cuando tú no has estado lejos de tu familia, es como es como que uno rompe un esquema y también uno se viene a una ciudad que es gigante, que la única forma, de hecho, para llegar a algunos lugares es llegando en metro, porque a la hora que uno se sube en micro, ahí sí que nos perdemos. Es cierto. Entonces, como que comprendo ese punto que tú estás comentando, pero también es bonito que en tus primeros como pasos o tus primeros aprendizajes fueron de manos de maestros como los nombrabas tú hace un ratito también. Y la contención en esos momentos de los compañeros igual es fundamental porque Fundamental. uno viene desde afuera y no entiende mucho. De hecho, la primera vez que yo me subí a una micro fue chistoso, porque como yo pensaba que las micro eran como en el norte, que uno paga, puedes subirte por cualquier entrada y después uno va y paga su pasaje. Claro. Bueno, yo me subí pensando que podía pasar la VIP en cualquier lado y no, pues me había subido por la parte de atrás de la micro donde no había que subirse, pues por eso la micro me cerró tan fuerte la puerta. Ay, Pero nadie no, me sí, dijo eso. no, y claro, es que no hay un manual para decir cómo llegar, cómo es ser de fuera de Santiago y llegar a Santiago. Por ejemplo, yo pensaba, bueno, esto igual, Ujú. soy mayor que tú y de edad, hace mucho tiempo atrás, usaba, las micros eran muy distintas, no como ahora que es más moderno. Pero antes, por ejemplo, yo pensaba que las micros eran correlativas. Porque yo tenía que tomar la 209 Peñalolén para llegar a Ujú. Teatro Camino.
Yo decía, pasó la 207 y yo decía, faltan 2 micros para que llegue la mía. Esa era mi lógica, como, faltan 2 micros para que llegue la 200. Y nada que ver, pues así no era, era como que pasaba la 400 y de repente pasaba la 417 y decía, ¿pero qué pasó? ¿Y en qué momento pasó? Como cosas que no, claro, como conceptos de organizar un lugar nuevo, como cómo funciona un lugar nuevo. Pero sí, Sí, yo creo que me costó bastante adaptarme, pero lo logré yo creo que casi al año 3 de estar en Santiago. ujú. Aparte que el Teatro Camino igual es un teatro bueno, que queda como en una especie de camino, porque es Ya algo, lejos. y no es algo que uno lo vea como tan de lejos si no va pendiente, porque está como dentro de otro lado, entonces es complejo, Sí. complejo. Y es Bueno, hermoso, sí, ahí. Es sí, hermoso ahí. bueno, aquí están Muy mandando acogedor. estos saluditos, saludos, Kevin, cariño dijo Bonsi por acá, em, así que eso. Sí. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña Probos, Escuela Certificada de Doblaje y Locución Internacional. Si quiere mayor información, sígalo en Instagram. Para novedades, hay tanto clases online y de manera presencial. Bueno, y coméntanos sobre tu participación en la película, serie Araña, donde interpretabas a Olga. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Eh, Cuéntanos. Fue muy enriquecedora porque eran las primeras veces que me enfrentaba como equipos muy grandes y era la segunda vez trabajando con Andrés Wood, que es un tremendo director, y con un personaje ya mucho más, con una línea de tiempo mucho más abordable, digamos, más nutrida para actuarla. Entonces, nada, fue bien fructífero ese proceso de trabajar con Mercedes Morán, que es una tremenda actriz argentina, con Marcelo Alonso, con varios, bueno, ahí el equipo es tremendo, estaba el Cristian Petit en foto, estaba Rodrigo Basay, el Andrés Wood, como en lo técnico y la dirección, tremendos y grandes referentes, personas y en calidez humana y creativa, así que fue muy gozoso ese tiempo de trabajar con ellos. Pero mi personaje era muy pequeño, pero aún así yo siento que fue también un poco macerar, estar en set y conocer, finalmente es eso lo que a mí me gusta mucho, conocer equipos, conocer personas, y aunque las situaciones sean, no sé, de uno, de dos, de 10, de más, siempre son instancias de compartir, de aprender y de compartir y de ver cómo trabajan los colegas. Por ejemplo, Mercedes Morán, que es una tremenda actriz, como decíamos, es heavy, es muy power su técnica, su temple, su espacio de escucha, y es muy sencilla también, y es muy poderosa, o sea, ella tiene una tremenda trayectoria, y fue un honor trabajar con ella en esa película. Ujú. Así es que fue muy bonito, fue muy entretenido. Sí. Lo Y a pasé muy pesar bien. que uno diga quizás como que uno apareció poquito, como tú decías, siempre todo personaje tiene su importancia y tiene su peso. Como dicen, no hay personaje pequeño, hay actores pequeños. Mira, claro, y Ujú, aparte que uno, lo lindo de este trabajo y de cuando te citan quizás menos citaciones o más citaciones, uno también busca la coherencia dentro de esos espacios. Por ejemplo, ujú. en ese tiempo, claro, ese era el año 2016, imagínate, hace como 9 años atrás, también, eh, no sé, como que los equipos eran mucho más grandes, era pre-pandemia, entonces había mucho movimiento, como que yo siento que pandemia también cambió mucho la manera y los equipos se redujeron bastante, pero en ese tiempo era como de aprender de todos los departamentos. A mí me gusta mucho observar cómo trabajan todos los equipos, entonces me gusta observar cómo trabaja vestuario, maquillaje, como que son espacios súper nutritivos para los actores, yo siento, Ujú. totalmente. De todo se Sí. va aprendiendo algo. Mm, Y, sí. y, y por ejemplo, para ti, si crees que si no hubieras sido actriz o de ese punto, ¿qué crees que hubieras sido?
¿Qué me hubiese gustado, decís tú? Ujú. Ay, mira, a mí me gusta mucho, hoy salió un arcoíris muy bonito. A mí me gusta mucho estudiar. Eh, Como que siento que podría haber sido algo como un trabajo mucho más formal, como de oficina casi. No sé, igual como que siento que podría haber como algo más como tras un escritorio. A mi papá le hubiese gustado que yo hubiese sido secretaria bilingüe. Como que, como que hablar inglés, español era como ya una, un plus para que pues, yo pudiera ser secretaria bilingüe. Me hubiese encantado igual quizás ser como de esa área de recibir archivos y cosas. Yo creo que por eso me gusta mucho postular fondos y hacer como cosas medias de secretariado, como de informes y cosas. Me gusta mucho escribir en computador. Eh, yo creo que hubiese sido un trabajo mucho más formal, como de 8 a 5. Eso, y Wow. también me hubiese gustado mucho, cuando era chica me gustaba mucho me encantaba el tema de los aviones. Entonces me hubiese gustado ser azafata también, aeromoza. Sí, Me hubiese wow. encantado. Pero, y por ejemplo, en escritura, bueno, en escritura se puede obviamente hacer y quizá en algún momento algún personaje de Airo Moza, pero, pero ¿cómo Hice fue uno, también? hice un teaser. Pero, por ejemplo, en ese punto, el, el tema del apoyo familiar, ¿cómo fue para ellos también, ahora que justo que nombraste a tu papá, sobre el irte a Santiago, que para las personas que obviamente venimos de regiones, para los papás igual Santiago es como una selva casi para ellos que uno se venga acá. Sí, Ale, absolutamente. Fue terror. Mi papá, yo creo que ellos me apoyaron, porque igual era chica, con 18 años, salir de tu pueblo natal donde no has ido nunca ni una otra parte es Ujú, feroz, y más encima Santiago, que en ese tiempo igual era, siempre ha sido gigante, o sea, Santiago era lo que uno conocía con el juego de la gran capital, metrópoli, esos juegos de mesa, eso era como ujú. lo que conocíamos acá en Santiago, o sea, mi familia, digo. Fue apoyarme, pero también con miedo, como de salir del nido. Ujú. Eh, sí, y bueno, y todo lo que implica, porque también los gastos no son pocos, que salga alguien a estudiar. De hecho, yo fui la primera de mi generación, yo diría que hubo un cimiento de inicio por lo menos de mi linaje paterno, de irme a estudiar. De mis hermanos fui la única que tuvo el privilegio de salir a estudiar. Mi hermano después, tiempo después estudió. eh, pero sí hubo como un inicio que costó asumirlo, como en todo sentido. Para mi familia fue mucho sacrificio económico, emocional, y para mí también, o sea, para todo. Pero para mis papás, claro, fue apoyarme, pero también con un poco de miedo, porque era salir e irse a una ciudad muy distinta. Y Claro. claro, ahora es loco eso, porque uno diría, ¿y por qué no te quedaste cerca? Es que no había nada más cerca, po. Ujú. Como estudiar teatro, también una carrera muy particular, no estaba todavía ni en Temuco, no había otras sedes cerca. Entonces era Sí. como venirse, irse a Santiago y volver, ir volviendo. Yo de hecho viajaba un tiempo que viajaba absolutamente delirante, como casi cada 3 semanas me venía al sur. Ujú. Es Porque que también echaba hay que, mucho de hay menos. que pensar que en esos tiempos también, pues no era como hoy en día que hoy en día, porque yo creo que todos ven el hoy en día que, claro, que uno no se puede tomar un avión y llega en un par de horas, tomas un bus y llegas en un par de horas, pero en esos tiempos tampoco era tan así como de esa manera de decir, ah, ya, tomo un avión nomás y me voy, porque recién hoy en día las cosas como que son mucho más accesibles que en aquellos tiempos también. Absolutamente, Ale, imagínate, de hecho yo llegué a tomar avión de grande, o sea, no era accesible económicamente, el avión era carísimo, o sea, ahora uno tiene ofertas, ves que hay ofertas, y más, no puedes viajar en avión,
pero antes era como, no, Era y el como un bus lujo incluso, casi. era un Ujú. lujo, era un lujo de Entonces, transporte, claro. sí, y como tú dices, tampoco, bueno, en regiones eso pasa, y que siempre yo creo que uno lucha por descentralizar un poco el tema del teatro, del arte, porque claro, siempre está acá en Santiago, pero uno lo que conoce lo que uno conoce quizás de teatro o en verdad cuando uno llega a Santiago, uno llega con lo básico y casi nada de teatro en realidad. Lo que uno vio como en el colegio, lo que uno puede ver de esa manera, pero uno no va con mayores conocimientos de todo lo que uno se entera acá en Santiago, que después es como una bomba de información. No sé si te pasó algo como así. Y mucho, mucho igual que tú, mucho, mucho, mucho. Porque también, o sea, no sé, los entornos también están llenos de literatura, de libros, de espacios de información. Eh, y yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho ir a las bibliotecas acá, o sea, allá en Santiago, iba mucho al museo, me gustaba mucho ese entorno, porque claro, en Puerto Montt era más complejo, pues no- o sea, como que en mi entorno familiar siempre hubo cariño, amor, todo lo maravilloso, comida, abrigo, pero libros no habían, pues no teníamos un acceso al libro, más allá de nuestros colegios, que nuestros liceos, nuestras escuelas tenían bibliotecas eh, para acceso público claramente, pero tampoco tenían, no sé, los libros Tatchell, por ejemplo, que me encantan los libros, esos libros que tienen historia del arte, son libros que llegué a conocer de grande en Santiago, entonces había mucha información en la Biblioteca Nacional, estaba tardes enteras de días allá en Santiago. Entonces, claro, lo que tú dices del acceso son lugares que Santiago siempre es yo siento que siempre puede ser un muy buen ejemplo para propagar y para impulsar a que esos espacios siempre estén nutridos, o sea, que Puerto Montt, que Calama y que otros espacios de todo Chile siempre tengan lugares llenos de literatura, llenos de cosas donde la gente se pueda refugiar en eso. O sea, al final eso es lo que uno busca, pues, refugiarse en el Ujú. arte. Ujú. Y por ejemplo, ahora que tú estás allá bueno, en Puerto Montt, ¿has podido lograr quizás llevar el arte allá o no? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Sí, yo siento que igual Puerto Montt siempre ha tenido una actividad teatral bien movida. Nosotros contamos Ujú. con un temporales de teatro, que es, no sé si conoces el Festival Temporales de Teatro, que es un Sí. festival súper antiguo, antiguo digo, súper maduro, tiene 36 versiones ya, y tiene mucho teatro Puerto Montt. Yo creo que cada vez más se tiene que ir impulsando a que estén los espacios para que esas compañías, para que los colegas compartan sus trabajos, porque sí hay mucha gente haciendo teatro, Ujú. muchos colegas. Y la idea, claro, es poder aportar desde mi trinchera ese lugar de que se visibilice mucho más la escena local, de compartir con otras personas de otras áreas también. Ahora Ujú. estamos iniciando un proceso de talleres artísticos gratuitos gracias al Ministerio de la Cultura y el municipio. Y comenzamos este sábado con talleres para la comunidad gratis de teatro, hay de literatura, hay otras actividades también. Así es que es entretenido como poder hacer ese aporte a la comunidad y estar acá también y trabajar en eso que a uno le gusta. Yo creo que desde ese lugar, respondiendo a tu pregunta, sí, ha sido Ujú. una necesidad de ser parte del entorno de Puerto Montt y de aportar como se esté pudiendo hacer, claro. Así es. Bueno, y también aquí pasando a otro punto bastante relevante, como lo han sido todos, pero la premiación de los premios Caleuche, donde ganaste como mejor actriz protagónica, gracias por a la serie Poemas Malditos. ¿Cómo fue para ti también haber estado, primero que todo, yo creo que el estar nominado ya a un premio, sea cual sea, y ganar o estar ahí ya de por sí es importante porque uno está como con varios colegas, varias personas
que uno dice como, wow, como muy buen trabajo también el de ellos. Eh, en- entonces, coméntame cómo fue para ti esta nominación y ganar obviamente el premio. Fue, tal como lo dice, fue emocionante desde el momento en que se me nominó, porque claro, compartir con otros colegas, con otras series, con otros elencos de otras producciones es un tremendo honor. Entonces desde ese momento ya era como muy fructífero, muy satisfactorio ya. Eh, y sí, fue muy emotivo todo. Esa noche yo, a mí como que posterior a eso me daba como medio pudor y nervio ver imágenes de la premiación, pero me Ujú. llegaban y veía y decía qué lindo, como fue de verdad que muy emotivo. Yo soy, eh, me emociono cuando me emociono como que no puedo ocultarlo, entonces fue muy así esa noche. Y fue, yo creo que gracias a los colegas que votaron, a la gente que apoyó, fue como una instancia linda también los Caleuche, como Ujú. de relevar el trabajo doctoral, que es tan necesario también decir, vamos, sigamos, estamos haciéndolo bien, o podemos seguir avanzando en este camino, como un impulso bonito, como Sí, que tu mamá, que tu papá te digan, oye, hijita, bien, vamos bien, siga, siga. Es como, sí, un lugar muy satisfactorio, muy humano, muy cálido, así que fue muy emocionante estar ahí con mi hijo, estar ahí compartiendo con los colegas. eh, sí, muy bacán, muy bonito. sí. Aparte que es como motivador para que se sigan haciendo más proyectos, más ideas y también apostar a veces por nuevos rostros, nuevas personas. Como eso es lo bonito también. Sí, yo creo que va para allá. No sé si tienes esa sensación, tú que también has hecho, o sea, tú de hecho, sobre todo, que has entrevistado a mucha gente, muchos actores. Yo siento que hay una nueva, un recambio interesante o una suma más que nada de... Ay, no, me caí. Ah, no, se cayó la invitada. ¿Me puede decir quién de los dos nos quedamos en nuestro pegados? lugar Bueno, en lo audiovisual. ¿Qué pasó? ahora sí, que te habías Ah, quedado como pegada, pero ahora volviste. ya. Y habías No, dicho quedamos en la parte donde estabas diciendo que, claro, que como había entrevistado a varias personas, va para allá el cambio. o sea, claro, como que tú tienes hasta, me imagino, como que ganas de saber también para ti cómo viene eso, que eres en generación más joven y puedes observar con tus entrevistas que también hay un lugar medial que está cambiando, o como también cómo nos vemos reflejados en la imagen que transmite la televisión abierta o los nuevos medios, eh, cómo nos estamos reconociendo también Ujú. en esas personas. Yo siento que es muy necesario sentirnos como reflejados desde los lugares, no sé, como más desde lo cotidiano. Yo siento que cada vez más nos acerca lo cotidiano a generar este lazo afectivo. O sea, Ujú. para mí el cine es eso, para mí la televisión eh, desde lo audiovisual es eso, es como poder ser un canal, un medio, persona, eh, para reflejar realidades que viven otras Ujú. personas. Entonces, Y es muy íntimo también, porque yo me acuerdo que a mí sí, la universidad siempre nos decían como ya, el teatro, uno está ahí como en la sala o estás en el espacio y la persona va a verte por ese rato, todo bien, después se vuelve a su casa. Pero, por ejemplo, tanto el cine como la televisión, uno está ya dentro de la casa de la otra persona, estás, por ejemplo, no sé, mientras te están tomando un tecito, mientras están compartiendo, uno está viendo la tele. Entonces, es un lugar también muy íntimo el que uno logra llegar con esto. sí, claro que sí. De hecho, las imágenes son lugares que entran directamente a nuestro subconsciente. O sea, estamos como, ¿de qué nos alimentamos también? Hay imágenes Ujú, que nos alimentan, qué vemos, con qué empatamos, con qué no. Entonces, ujú. sí es interesante eso, como ver cómo nos vamos viendo reflejados
y cómo cada vez también cambiamos los paradigmas y cánones estéticos, sociales, como dentro del universo visual, del mundo audiovisual. Así es. Y bueno, y dentro de lo que está como hacia donde vamos encaminados, también ya llegó obviamente la inteligencia artificial que ya va a llegar ya como a cumplir su año, un poquito más con nosotros, desde que ya está como más avanzada, porque siempre nos ha acompañado, porque desde que están los teléfonos, la televisión ya nos acompañaban, pero hoy en día ya va avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, desde la vereda de la inteligencia artificial, ¿qué opinas tú? Yo creo que hay que hacerse buen amigo de la inteligencia artificial. Como también, entre comillas, generar espacios de amabilidad con las plataformas digitales, porque sí, como tú bien dices, viene como con todo su caballería artificial, eh, pero es necesario como generar ahí como sopesar eso, digamos, como generar mucho más el poder en el vínculo físico o en el vínculo humano para que eso no sea tan invasivo también. O sea, sí, yo sé que ahí hay un tema muy complejo que tiene que ver con los derechos de imagen, o sea, todo lo que implica eso, ¿cierto? Todo lo que es capaz de hacer la IA, ¿sí? Y Ujú, que puede sí justamente verse afectadísimo el tema, sobre todo de las interpretaciones audiovisuales. Eso es muy, muy complejo, claro. Pero siento que hay que buscar como de qué manera estratégicamente puedo usar eso a favor de que esas comunicaciones sean mucho más fluidas, de que podamos potenciar, porque eso, como tú bien dices, va a ir solo creciendo, no hay una ujú. atrás. O sea, es como pensar que antes hacia... De hecho, me acordé de que vamos a estrenar ahora en Sanfic una película que se llama Lo que no se dijo, que con Héctor Morales y Judith Chávez, Antonia Méndez, y Mariana Loyola, la dirige la Ricardo Valenzuela y la grabamos acá en el sur. Se estrena ahora en el cine de Cinépolis. Uh, Y habla de la telefonía celular, habla de cuando en los 90 llegaron los vendedores, llegó la telefonía celular, que era algo impensado, estaban esos Nokia, esos teléfonos que eran como unos ladrillos, y ahora, claro, tú no sales sin tu teléfono, es como una extensión, el teléfono ya es, o sea, ¿quién no tiene teléfono? Todos tienen. Y de ahí en adelante, todo lo que desprende, lo que comentamos de la inteligencia, que son todas las aplicaciones, todo esto, este mundo que no estamos viendo, pero lo sabemos que está ahí, ¿cómo lo incorporamos de manera amable? Yo creo que hay que buscar la justa medida. De sí también potenciar sobre todo el lugar físico como lo no artificial para que lo otro no quede tan, no nos invada tanto. Digo. ujú. Sí, porque ya es algo que está y que nos va a acompañar y como tú misma dices, ya es como una extensión de uno. Uno nunca deja que ni se le pierda, ni se le descargue, ni nada, porque si no queda incomunicado. Y de hecho eso lo pudimos ver muy bien cuando vino este como apagón, como Sí, que no había para conectarse, las redes sociales como que no estaban pescando mucho. Y, y ahí uno dice como, wow, como la red en verdad es muy importante porque si uno no puede mandar un mensaje, uno ya se asusta y dice como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega el mensaje? exacto. Sí, igual es un tremendo llamado a la humanidad, yo sé, o a nuestras humanidades, a nuestros entornos, a conectarnos de manera mucho más directa al aquí y a la hora, pues al contacto físico, o sea, como, de hecho, cuando, es loco porque bueno, todo el mundo, como tú bien dices, sale con su celular, pero tú ya no llamas a alguien como para decir, para hablar cómo estás, tú no llamas, uno no llama por teléfono, de hecho ya te preguntan, ¿te puedo llamar? Como que uno ya no llama directamente a alguien. Muy loco Sí. eso. Y Como lo para otro saber que, cómo está, ¿cachai? ujú. Y lo otro es que, por ejemplo, yo vi el otro día un Facebook de alguien que ahí que tenía en Facebook y que ¿Ya? ponía un meme y decía
porque ahora la gente tampoco llama ya de manera normal, uno ya no es una llamada normal, sino que ahora uno llama por WhatsApp. Claro, sí, po. Ya ni siquiera uno ocupa la llamada antigua, sino que ahora, y a veces tú estás llamando a la persona sin videollamada, sin nada, y uno está llamando por WhatsApp. Sí, po. No, tremendo, es muy loco ese cambio. Y claro, y llamas porque para algo específico, Ujú. como que hola, ¿cómo estás? Bien, ya, sí, y Eso uno por espera chat. como, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Sí. Como, ay, no, hay un lugar como solo de conversar, de hablar. Yo siento que cada vez más quizás debiéramos, o la invitación es como acercarnos a esos lugares, como a juntarte con tu amiga, con tus amigos, a tomarte un café, a ir a una biblioteca, a buscar un libro, como que yo siento que es necesario ese equilibrio para tanta información digital que es tremenda, como salir Ujú. y si vivimos en un lugar donde hay mar, salir al mar, si vivimos en un lugar donde hay museos maravillosos como Santiago, ir al museo, como... Sí. Y todo esto lo desencadenó, de hecho, la pandemia, porque claro, en la pandemia, como no nos podíamos juntar, estaban estas juntas como online. ¿Cómo lo viviste tú en pandemia? Uy, a mí me... Yo trabajé en pandemia, hicimos cosas audiovisuales en pandemia, fuimos como... eh, ahí usamos esta plataforma, en teatro también grabamos obras, pero sí, yo no era de los carretes por Zoom, no, Ya. no era del grupo carretear por Zoom, pero sí estuve mucho más quieta, o sea, todo, fue bien tremendo, pero yo siento que ahí nos apañamos mucho entre los colegas, bueno, hubo mucha ayuda también acá en Puerto Montt, estaba el SIDART, el Sindicato de los Lagos, de actores y actrices, bueno, yo creo que en cada región hubo mucha ayuda necesaria para todos los colegas. Eh, sí, lo viví como mucho más quieta. Mi hijo en ese tiempo igual era chiquitito, bueno, hace 5 años atrás más o menos, era como hace 5 años fue pandemia, pues, ¿no? Sí, más o menos, sí, como hace Hace 5. 5. Entonces, como todo un mundo ahí, el tema del colegio por Zoom, no, tremendo. No, no me gustó nada. No Que a quiero uno se le caía el repetirlo. internet, que se quedaba pegado el profe y uno como... Ay, sí, no. Tremendo, tremendo, tremendo. Muy, Porque muy, era muy horrible duro. cuando los profes se quedaban pegados porque uno no escuchaba qué te estaban diciendo. Sí, a mí me tocó hacer taller de teatro por Zoom, de hecho, con el Uh, colegio. Sí, no, a mí me daba como una nostalgia, una pena, porque es como, no. Bueno, yo pienso en las generaciones de actores que salieron, que tuvieron ramos todo el año, como por Zoom. yo, yo. Mira, Yo tuve que tener la pandemia porque el primer año sí fue presencial, pero medio presencial porque justo a final de año fue el tema del estallido, 2019 a finales. Después, 2020 íbamos a volver y viene la pandemia. Y de ahí fue como una pestañada y ya cuando volví a abrir los ojos ya estaba como saliendo de la universidad, ya estaba como en el último año de egreso. mira. Egreso y titulación, entonces fue muy loco vivir ese tiempo porque uno tenía que, claro, pero ahí fue donde uno empezó también a experimentar un poco lo audiovisual sin darse cuenta Sí, y sí. y hacer muchas más cosas porque, claro, tú eras el actor, el que se dirigía, el que tenía que ver, como lo mismo que hablabas un poco al principio sobre el maquillaje, la peluquería, la utilería, todo uno era como el que hacía el montaje y todo finalmente. Entonces, eh, creo que tomándolo desde ese lado como igual es bueno porque uno aprendió muchas cosas. Que Mm. las ibas a aprender quizás en la universidad, sí, pero obviamente las ibas a ir aprendiendo como en otro momento quizás. Sí, y sabéis que yo creo que también nacieron espacios como estos, o sea, todos los canales Ujú. de difusión, perder ese miedo a generar espacios y contenidos de manera digital, yo creo que eso es un tremendo regalo que nos dio ese tiempo, como de conectarnos, de conocer personas y de generar vínculos, y es muy loco eso también, como de generar vínculos, amistades, me imagino que para ti es muy, como tienes el canal activo hace ya un par de años,
ha sido eso también, generar espacios de conversación, de disfrute y de acompañar, porque finalmente es eso lo que hacen los canales de televisión, Ujú. acompañan. O sea, alguien puede estar ahora tomando desayuno o haciendo el almuerzo, trabajando en algo que le permita ver algo que le entretenga. Entonces son medios de entretención también. Y eso nació en ese tiempo. Entretenido, la comunicación es fascinante. Todo lo que Sí, implica eso. y aparte que ahí uno no se cuartó solo en estar en un país o en un lugar. Y eso lo agradecía, por ejemplo, yo siempre veía como estas obras que hacían por Zoom, y la gente después al final decía como gracias, gracias porque, no sé, a mi ciudad no viene mucho, o en mi ciudad no es como que se vea siempre, y gracias a la plataforma online los puedo estar viendo casi toda la semana, uno podía ver aunque fuera una obra en formato. Claro, claro. Entonces, y también puede llegar a otros países porque, como tú bien dices, estos medios no solo están acá en Chile, sino que al ser de manera online, eh, da, por ejemplo, recién que nos saludaban de Perú, también uno puede llegar a Venezuela, a Colombia, a distintos países también. Claro, sí, ¿no? Es abismante los beneficios, todo lo que está a nuestro favor. Yo siento que ahí justamente es cómo lo usamos, cómo potenciamos eso, cómo lo equilibramos. Yo siento que es importante generar ese equilibrio. Si estáis conectado varias horas al día en el celular o trabajando, necesita tu cuerpo, necesitas buscar un espacio de tierra, necesitas Ujú, sacarte los zapatos y caminar en el pasto, no sé. Como necesita regar tu plantita, necesita estar con tu familia, necesita cocinar algo rico, como espacios de aquí y ahora, ujú. que es natural, te lo va a pedir tu cuerpo. Sí. Y Patty, también, ¿qué personaje ha sido hasta el momento el que tú crees que te ha desafiado más o el que quizás algo te ha, bueno, todos los personajes siempre a uno le enseñan algo o le dejan algo, pero ¿cuál ha sido quizás el más complejo para ti? El más complejo. Eh, yo creo que todos sí, todos dejan algo, sí. Yo creo que el más complejo fue el que justamente hicimos en Perú en la serie Inés del Alma Mía, porque había que aprender quechua, había que trasladarse a otro país. Yo siento que de lo hermoso que tiene nuestra profesión hay muchos regalos. Pero de lo desafiante yo siento que son las distancias, como eh, ser mamá y tener que viajar un mes a otro lugar a grabar y dejar tu familia, como a mí eso me cuesta mucho, como que soy eh, me cuesta mucho desprenderme como de mis vínculos familiares. O sea, bueno, de hecho uno no debiera desprenderse como para, claro, lo laboral, que en este caso es muy extraño nuestro trabajo también. Como tienes que viajar y después volver, y es esporádico, es por temporada, no es siempre fijo todos los meses. Entonces hay algo como emocional ahí que afecta, yo siento, a todos los colegas, que un tiempo sí, que un tiempo no, que hay que Ujú, irse, que hay que volver. Que esto que Catalina de Inés del Alma Mía fue un proceso así bien poderoso, pero también muy desafiante, como de generar toda esa logística como en mi espacio de ser mamá, en mi espacio como de entorno familiar acá en Puerto Montt, y de aprender y de irme a otro país, de trabajar allá, era mi primera vez saliendo de Chile a grabar, así que fue bien desafiante, fue muy poderoso, pero para mí fue un regalo finalmente todo eso, todo lo que aprendí, todo lo que fue y lo que implicó. Eh, ujú. sí, fue bien desafiante, pero fue hermoso. ¿Y tienes alguna anécdota? Porque claro, a uno siempre le pasan cosas cuando está fuera de su país, porque uno no sabe a veces las normas o ciertos puntos que hay en otros países. Me pasó un chascarro que nunca lo he contado, lo voy a contar. Me pasó en grabando en Inés del Alma Mía, que la pueden ver en Amazon y en la plataforma. Ahí está. Ujú, Yo aparezco desde el capítulo 2 en adelante, y en las primeras escenas del capítulo 2 estábamos grabando, de hecho fue una toma que quedó creo que a la primera.
Mi primera escena grabando, yo me apuné. Yo llegué a Perú y me apuné, Ujú. vomité, fue pésimo. Y tenía como 2 días para adaptarme ahí antes de empezar a grabar. Y el día que grabamos como había una escena donde bajaba Catalina con toda la familia, con todo su entorno, a buscar agua. Porque la Elena, que es una tremenda actriz española, había encontrado agua. Entonces bajábamos. Y en una pasada, por una de las, como, viste que la estructura ya Ujú. absolutamente precolombina, o sea, todo piedra, ¿verdad? Y muy estructuras muy bajitas. Entonces, de la estatura medio era un poco más alta que todas. Entonces yo tenía como que ir agachándome. Pero la primera grabación que Ujú. hicimos, que de hecho quedó, yo llegué, me desplazo, avanzo y me paso a pegar un cabezazo, pero así a pleno cemento. Como ¡pah! De hecho se ve, yo cuando una vez vi la serie, la vi y dije, oh, ahí está el cabezazo. Yo seguía actuando, porque estábamos grabando. Como que me pegué, pero como que me aguanté. Después, obviamente, poco, pero, pero fue heavy, fue como un golpe bien, me dolió mucho. Pero esa escena quedó ahí, entonces está como el chascarro de seguir, y quedó la escena. No, pero qué, No, tremendo. qué, qué sacrificado. No, tremendo. Pero fue como, ni siquiera, o sea, claramente no fue así como evidente, pues fue como que pasé a pegarme y continué. Ujú. Pero como estaba este concepto, por eso como que decía que me apuné, como que era raro, porque uno andaba 2 pasos y se cansaba. Sí. Entonces como que tú te podías pegar, pero como que no sentir, y después te venían, es muy raro la sensación de puna, estar como sobre 4.000 metros es Ujú. muy heavy, muy loco. Sí. Bueno, eso no me pasó tanto como los cambios de altura, porque en el norte ya estamos altos, entonces Totalmente. estamos como... Pero sí hubo un momento que estábamos con 4000 y ahí sí lo sentí, Sí. que ya era el doble. Entonces me imagino para ti que, claro, que vienes del sur y allá es más bajo, obviamente, y llegar a subir así como de golpe, heavy. Tremendo. Sí, pero sí, bueno, de ahí muchas otras anécdotas que no tengo tan frescas ahora, pero sí, esa fue la que se me vino como de inmediato. Eh, Y, y pensar que fue un golpe. Pero sí, ¿sabes qué? Algo que me he fijado también en la mayoría de las actrices, como ya, obviamente que tienen familia o que ya no, obviamente ya tienen familia, es distinto y todas te dicen que es distinto a lo que uno está cuando está joven, po, porque por ejemplo yo que no tengo todavía como familia, ni mucho menos, eh, y que pasa mucho con los actores jóvenes, que claro, que quieren ir a grabar o quieren ir a hacer cosas porque están como con el tiempo. Pero ustedes, como tú misma dices, ya como ir a viajar, a veces viajar tanto rato, ya no es como tan, no es tan entretenido porque tienen familia, entonces que ir a ver al hijo, que estar con ellos, porque claro, si no después uno sabe que van a sentir el hecho de que uno no estaba. Entonces eso es heavy también. sí, porque por lo mismo es como un trabajo tan raro nuestro trabajo, como muy. Sí, es bien particular, entonces hay que sostener esos espacios. Bueno, ahí todo lo que tiene que ver con lo laboral ya es un tema, o sea, Ujú. solo como los espacios de viajar, porque claro, es un privilegio, si te vas a trabajar afuera, uno se Sí. organiza en un privilegio. Ujú. Pero sí, pues, implica toda una organización ahí previa. Eh, Siento que lo más, y aquí como un poco volviendo a tu pregunta anterior, que quizás lo más complejo en todo sentido, yo siento, es como sostener esa ambivalencia eh, laboral en lo audiovisual sobre todo, porque uno va a casting, pero no siempre queda en el casting, o va y sí Ujú. queda, pero hay como espacios donde tú sabes o no sabes, entonces como hay que sostenerse todos los días, como elegirse todos los días, como, Sí. y Es eso es muy como una poderoso. y es una incertidumbre eso también, como el hecho de ir a casting.
y no saber cómo se va a quedar. A mí siempre me dijeron como, yo creo que lo que tienes que hacer es ir a los castings y después olvidarte. Y es lo mejor, yo creo, como por sanidad mental, porque uno cuando es chico o joven como que estáis pensando obviamente todo el rato en lo que mandaste, pues estás como pendiente. Claro, Pero ya claro. cuando sueltas eso y te olvidas como de grabas, haz lo mejor posible y ya de ahí soltarlo. Y eso Sí, es sano. súper sano. Y pasarlo bien también. Los castings igual son entretenidos porque estás llegando, no sé, pasan 6 meses o 5 meses o menos tiempo y estás actualizando también tu manera de hacer casting. Ujú, Es entretenido, como, y poner esa ficha ahí, como en el momento que es, y listo, si quedáis bien, si no, todo bien, como que disfrutar ese momento ahí. ujú, Porque es como empezar a generar como si fuera un trabajo, yo sí veo los casting como si fuera una grabación, como ir como capacitándome más en hacer casting, porque no es fácil también, o sea, para mí, a mí en un principio era me costaba mucho todo el mundo del casting. Pero ahora que lo veo como en algo como entretenido, como que pasa, y como decís tú, claro, como que tú lo haces y listo, pasó y es. ujú. Es que yo creo que también eso pasa porque uno siente a veces como una lejanía con las personas que están ahí como en el casting, en cámara, cuando al final todos somos como lo mismo. No más que uno está especificado en un lado, el otro está especificado en otro, pero al final todos estamos trabajando para que salga lo mejor posible. Claro. Sí, es que yo siento que todos en el mundo, de todas las labores del mundo, todos quieren hacer lo mejor posible. Es como Ujú. ser empático también y claro, y también hacer saber que uno también quiere que las cosas funcionen de mejor manera. Mm, Todos quieren que salga bien todo. Entonces, como, Ujú. Bueno, también nos acompaña, antes de continuar, Estudio Enfócate, agencia de marketing digital, mentorías, asesoría, fotografía, diseño, audiovisual, consultar por su servicio en Instagram. La joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión, consultar por anillos, cadenas y pulseras. Ahí están escribiendo cafetería. sería palique. Saludos a Patricia y felicitaciones por todo lo logrado en estos años, fruto de tanto esfuerzo profesional y familiar. Mucho éxito en todos los proyectos. Ay, muchas gracias, Cafetería Palique. Lindo. Y ahí dice ahí Víctor también El mejor éxito. café. Gracias. Gracias, Sí, Víctor. al final yo creo que ha sido como un sacrificio al final, un sacrificio que después empieza a mostrar los frutos de a poco. Ay, sí, qué lindo. Pero siempre es trabajo. Yo siento que este trabajo es, claro, tiene mucho lo hablábamos ayer, de hecho hicimos una clase muy bonita con Cristian Igor, un escenógrafo de acá de Puerto Montt, Ujú, y hablamos de la importancia de eso, de justamente sentir que el teatro es algo y la actuación es algo, es como jugar a algo, pero de manera seria, como organizar los elementos para jugar de manera seria. Entonces, la actuación es eso, es como juego, es un juego, pero es serio, es súper, necesita una estructura, necesita disciplina, necesita organizarse y tiene que ver con eso un espacio. ujú. Eh, de hecho, un poco tomándome de lo que dices del esfuerzo, esta película que vamos a estrenar ahora, la que vamos a estrenar en Sanfic, es claramente un ejemplo absoluto del esfuerzo. La película que se hizo acá en Puerto Montt y en Maullín, y que va a ver su luz después de mucho tiempo, se grabó el 2021. Entonces tenemos como un tiempo muy largo de que estuvo ahí en postproducción, así que están todos invitados, invitadas a que vayan al cine el 19 de agosto. Ahí vamos a estar Ahí vamos a con la estar. Bueno, película, lo que no se dijo. ahí tienes que enviar toda la información para poderlo compartir con el canal, con difundirlo, que lo puedan ir a ver. em, y cualquier cosa que tú hagas, cualquier taller o algo que quieras difundir, siempre este espacio va a estar abierto para ti, para cualquier difusión. Ay, muchas gracias, Ale. ¿Y qué crees que es lo que yo creo que dentro de todo igual hemos hablado harto, pero qué crees que es lo que te ha motivado a ti para seguir en esta industria, en la industria de la entretención?
Me motiva la comunicación, lo que hablábamos hace un rato. A mí me gusta la comunicación, me gusta comunicar. De hecho, estaba hablando Víctor de la voz. A mí me gusta mucho cantar. No sé si canto bien, pero me gusta cantar. Tenemos, de hecho, un número artístico con Jacob Montero, que es un pianista, Ujú. y cantamos boleros. Eh, y me gusta mucho la comunicación. Entonces, siento que es un espacio también de poder invitar a otras personas, motivar a otras personas a que también se conecten con ese lugar de la expresión. No sé si se puede llamar como una misión de vida, pero a mí me gusta mucho impulsar a otros a que puedan generar espacios de expresión, como que se sientan eh, como, no sé, como que se sientan libres de expresarse como sea. Entonces, yo creo que eso es algo que me gusta mucho y por eso es algún camino que elegí, que no quiero salirme de ese camino, como de poder usar esa voz. De hecho, ahora que habla de la voz, Víctor, mi apellido significa 6 cantos. Y cuando yo supe lo que significaba Guyul, fue Ujú. como, qué linda, como que resoné mucho con ese lugar que pusieron mis ancestras en mí. Y me gusta mucho eso, ser como los cantos o la voz de distintos lugares, como invitar a otras personas, ser oradora de espacio, me gusta mucho eso, me gusta mucho. Sí. Y si tuvieras un libro, ¿cómo lo titularías? ¡Uy, qué linda pregunta! Si tuviera un libro, me gustaría que se llame Ver llover. Uh, Ver llover. Ujú. Qué bonito como título. Sí, bueno, a mí me encanta la lluvia. Me encantan los espacios de lluvia. Sí. Siento que también el agua nos conecta mucho. Bueno, ahora estamos haciendo con Ujú. unas hermosas compañeras de taller, un taller de luna. Y en los sábados nos reunimos. Y en el taller lunar tenemos estos espacios de ir observando los ciclos de la luna y todas las aguas que implican y todo lo que se va moviendo. Así que me llama mucho la atención todo eso cíclico. Qué hermoso. Bueno, también nos acompaña la Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices. Como ser parte, puede comunicarse por Instagram. SIDARTE, Sindicato de Actrices y Actores y Trabajadores de las Artes Teatrales. Se encuentra ubicado a pasos del metro Baquedano. Paseando Peludito, si quiere alguien de confianza para su mejor amigo, no dude en cotizar. Actores 3, Escuela de Teatro y Cine Realista en Chile. Y también Cafetería Morena, donde pueden irse a tomar un cafecito y comer algo dulcecito, ahí cerca del metro Santa Lucía. Bueno, ya estamos casi por llegar al final de este live, pero antes queda una preguntita y también nos queda la parte final, que se llama palabra justa, donde yo te voy a decir distintos conceptos y tú puedes ser en una palabra o en una frase lo que remueva en ti esa palabra. Pero antes, también, si es que puedes dar algún consejo, aunque creo que igual este live se ha basado en varios consejos, pero algún consejo en alguien que quizás quiera seguir sus sueños, ya sea en la actuación, eh, o que también sueña con quizás estar en algo grande algún día, que yo creo que al final ese es el sueño de todos cuando comienzan. Yo creo que el consejo que más se me viene ahora es la primera imagen que tú ves en la mañana eres tú. Es como, eres tu propia directora de casting. Y elegirse es lo mejor, como decirte, y aunque suene como a motivacional, no es tanto, porque es súper difícil a veces mirarse al espejo y decirse, aceptarse como uno se levanta o como uno está de ánimo, con todas las mañas o el día anterior. Eh, el mejor consejo para avanzar día a día, porque siento que esto es una carrera de un día a la vez, Ujú. un día a la vez, es,
es elegirte, es ser tu directora de la vida, como está en ti, estás tú contigo en la mañana, estás tú contigo en tu primer, y todo el tiempo. Entonces, como alimentar lo que más se pueda ese lugar contigo, con tu ganas de hacer algo que te gusta, con tu idea de hacer una obra, con tu idea de escribir, con tu idea de salir hacer un programa de Instagram. Eh, Como que yo siento que hacerse caso a una es lo más importante. Y luego, sin esa soberbia de decir como no me importa el resto, no, si a todos nos importa el resto, pero lo primero que nos tiene que importar es como las decisiones que tomo yo conmigo. Eh, entonces ahí ese camino empieza como a abrirse, yo siento como de manera más amable, como Ujú, es importante hacerse caso a una, como hacerse caso a las sensaciones y estar, como encontrar esa calma, como qué me da calma, qué me gusta hacer. Y buscar ese lugar siempre. Yo siento que sobre todo para este oficio que es tan, como decíamos, eh, como de sol y de altos y bajos. Ujú, de altos y bajos, es importante buscar en qué me centra a cada uno de nosotros, qué nos nutre. Y saber que eso siempre va a estar ahí seguro, ¿cachai? Porque todo el resto es tormenta, siempre, po. Siempre va a haber altos y bajos, pero hay que buscar en qué momento estoy conmigo, así como mi lugar seguro, que es súper emocional todo, es súper interno. Yo siento ujú. que eso es como quizás un consejo para toda orden de cosas, como para la vida. Algo que se me viene ahora, como... Qué bonitas palabras. Y ahora sí vamos a ir a la palabra justa, ¿ya? Ya, Actuación, placer, cine, goce, familia amor, y dialogando con Alex. entretención. Bueno, este live va a quedar en Instagram, en YouTube, son las plataformas que están más actualizadas hoy en día, pero también estamos en Facebook, en Spotify, que ya van a irse subiendo ahí los links y cuando estén te los iré haciendo llegar. También dejarte invitadísima si es que en algún momento quieres volver a hablar por algo que tengas, por algún estreno o algo que vayas a hacer, siempre este espacio va a estar para ti. O si quieres enviar flyer para compartir, también feliz de ayudarte a difundir. Muchas gracias a todas las personas que se unieron al live y todas las personas que van a ver a futuro el live. Muchas gracias. Y te doy este espacio para que te puedas despedir de todas las personas que vieron el live o que a futuro van a estar viendo esta entrevista. Muchas gracias, Ale. Lo pasé muy bien. ¡Ay, qué linda! Lo pasé muy bien, me entretuve. Disfruté mucho conversar contigo, tus preguntas muy interesantes, muy entretenidas. Así es que gracias a quienes se conectaron y que nos regalaron este ratito de mañana para compartir con ustedes y poder ser ahí un acompañamiento, porque finalmente eso es lo que busca el canal de la Ale y lo hace también con todas las entrevistas, así que síganla también a ella. Y lo pasé muy bien, me entretuve. Y nada, dejarlos invitados a toda la programación que tiene la Ale con sus entrevistas y también de paso invitarlos, si quieren acompañarnos a la película el 19 de agosto, vamos a estar en el Cinépolis La Reina, estrenando nuestra película que se grabó acá en el sur, y a toda la programación de Sanfic que viene ahora desde el 17 en adelante. Así que Ah, ahí hay que ir, ahí vamos a estar entonces. eso, sería hermoso verte ahí, claro que sí. Ujú. Muchas Bueno, gracias, Ale, por recuerden seguir a Patricia en Patricia Cuyul V para que no se pierdan ninguna información y a mí como alexandra.actriz-bajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ale. Saludos desde Puerto Montt. Muchas gracias. Saludos desde Santiago, estoy aquí todavía. Chao. Chao, chao.